Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el pastor Pablo Simó de la Iglesia Bautista Bíblica Pan de Vida en la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Es un privilegio poder saludarles, deseando que se encuentren todos bien. Qué privilegio poder compartir con ustedes, hermanos, este mensaje de la palabra de Dios en el marco de lo que es la familia, cómo el Señor la diseñó, y dentro de ese diseño del Señor están también los hijos cumpliendo y desarrollando un papel, desarrollando un rol que Dios les ha dejado. Entonces, vamos a estar hablando en este tiempo acerca de los hijos y cuál es la responsabilidad y el papel que ellos desarrollan o deberían desarrollar dentro de la familia. Y para esto vamos a comenzar en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos a utilizar dos pasajes bíblicos como base escritural de este tema. Y les invito entonces a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y también vamos a luego dirigirnos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Entonces, si son tan amables, pueden abrir su Biblia conmigo y vamos a dar lectura al quinto mandamiento en Éxodo, capítulo 20, versículo 12, que dice así: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vamos a dirigirnos entonces hacia el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a darle lectura una vez más a este pasaje de Efesios 6 y luego vamos a tener una palabra de oración. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar, hermanos, y pedir la bendición de Dios sobre este tema. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que nos das de acercarnos ante ti, Señor, y escudriñar tu palabra. Tú, Señor, que diseñaste la familia, tú que eres el creador de la familia, nos has dejado en tu palabra, Señor, las instrucciones dadas tan claramente para cada integrante de la misma. Por eso rogamos que en este tema que está dirigido hacia los hijos, podamos también como padres captar el mensaje y entender tu propósito para nuestra vida, que es guiarlos, que es enseñarlos, moldearlos, para que nuestros hijos, Señor, puedan ser también instrumentos en tus manos, que puedan llegar a ser hijos tuyos también por la fe en Cristo. Señor, bendice este tema, habla a nuestros corazones, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el gran diseño de Dios para la familia, encontramos el rol y encontramos el desempeño y el papel de los hijos. Y el papel es muy importante, el papel de los hijos en la familia es algo muy importante. Cuando los hijos responden favorablemente a la voluntad de Dios y a todo lo que sus padres les enseñan de acuerdo a los principios de las Escrituras, a los principios bíblicos, es ahí donde su desenvolvimiento contribuirá grandemente para que la familia pueda tener una mayor solidez. Qué bendición es el hecho de poder criar hijos, de poder ser hijos en una familia cristiana. Y si tú tienes el privilegio de ser un hijo o una hija en tu familia, donde tus padres conocen al Señor, donde desde niño te han llevado a la iglesia, donde en tu casa escuchas la palabra de Dios, escuchas los cánticos, eso es una gran bendición de Dios. Ah, no todos gozan ese privilegio. Quizás alguien que tú conoces de la iglesia viene de una familia que no es cristiana y como
joven, como cristiano, está batallando solo porque no cuenta con el apoyo de una familia temerosa de Dios. Pero sin duda, entonces, el buen desempeño de la función de nuestros hijos en el hogar depende de la manera en que los padres también les enseñamos. Es muy importante porque el desempeño y el papel que nuestros hijos desarrollen dentro del hogar está totalmente ligado a nuestro desempeño en el papel, en la responsabilidad que Dios nos ha dejado a los padres para con ellos, ¿sí? Vamos a ver entonces, hermanos, en esta tarde, en este tiempo, en este mensaje, cuál es el papel que Dios les ha dado a los hijos en la familia. Efesios, estamos aquí en el libro de Efesios, el capítulo 1, nos dice que el papel de los hijos es obedecer a los padres. Pablo comienza este capítulo que también se encuentra enmarcado en las instrucciones de Dios para la familia. Y por supuesto, los hijos siendo parte importante de la familia, la Biblia dice hijos. Qué lindo, ¿no es cierto? Poder tener en la palabra de Dios mandamientos que van exclusivamente dirigidos a los hijos. Si tú eres hijo, si tú tienes padres, si tú estás en el hogar y estás bajo la dirección de tu padre y de tu madre, quiero decirte, esta palabra de Dios es para ti, muchacho, es para ti, jovencito, jovencita. Dice la palabra de Dios, hijos. Y por supuesto, aplica a todos nosotros, también los adultos, que tenemos padres, que también hemos sido criados por nuestros padres. Dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ese es el desempeño, ese es el papel fundamental, el mandamiento de Dios para los hijos, la obediencia. Dios fue claro al dar este mandamiento, de modo que no hay excusa entonces para no obedecerlo. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros hijos. En el Señor, es decir, que la obediencia a los padres parte de la obligación de los hijos hacia el Señor Jesucristo, sean los padres creyentes o no. No importa si tus papás son creyentes o no, tú en el Señor, ya que tú eres cristiano, si tienes la seguridad de tener a Cristo en tu corazón, debes saber que Dios espera de ti obediencia a tus padres, ¿sí? Es muy importante entonces este aspecto. Además, el Señor nos da razones poderosas para que hagamos lo que Él nos pide. ¿Por qué es necesario que yo tenga que obedecer a mi papá? ¿Por qué es necesario que yo obedezca a mis padres? ¿Por qué? Porque no es justo. A veces me siento que no me entienden, a veces veo que mi papá, mi mamá hacen cosas que no deben. Más allá de eso, tu responsabilidad como hijo, dentro del rol que Dios te ha dado, dice la Biblia que debes obedecer al Señor. ¿Por qué? Y la razón es porque esto es justo, porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Miren por favor conmigo en el libro de Colosenses, si avanzamos un poquito más en las páginas de las Escrituras, nos vamos a encontrar con Colosenses 3, versículo 20, que también nos dice la razón por la cual debemos obedecer este mandato del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y Colosenses capítulo 3, 20, también nos endosa lo que Pablo está diciendo en Efesios, y dice la Biblia en Colosenses 3:20, otra vez, hijos, es el mismo apóstol Pablo que está hablando, diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres, y agrega en todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esa es la pregunta, esa es la duda, ¿por qué tengo que hacerle caso a mis padres en todo? La respuesta de Dios es porque esto agrada al Señor. Y como cristianos, todos tenemos que tener el propósito en nuestra vida y la motivación correcta de buscar lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Y si tú quieres agradar a Dios como hijo, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer es
obedecer a tus padres en todo, porque esto es justo y porque esto agrada al Señor. Si tú no estás sometiéndote bajo la autoridad de tus padres, estás desagradando directamente a Dios, porque esa es la autoridad que Dios te ha puesto sobre tu vida, ya sea que seas un niño, ya sea que seas un adolescente o ya sea que seas un joven adulto que vives bajo el techo de tus padres. Tu responsabilidad delante de Dios es obedecer en el Señor a tus padres, porque esto es justo y porque esto agrada al Señor. Como cristianos hemos sido llamados a vivir una vida de justicia, una vida justa y también a agradar al Señor. Nuestra vida debe girar en torno a agradar al Señor, y los hijos en el desempeño de su papel y de su rol en el hogar, al obedecer a los padres, están agradando a Dios, están engrandeciendo a Dios, ¿sí? Además, a nuestros padres les debemos nuestra existencia por ser nuestros progenitores. Ellos son los que nos dieron la vida, por eso merecen el respeto, la honra, la obediencia de nuestras partes, ¿sí? Y nadie te va a amar más como lo hace tu padre o lo hace tu madre. Nadie ama más que el padre y que la madre. Entonces, el hijo que no aprende o los hijos que no aprenden a obedecer a sus padres, seguramente no obedecerán a ninguna otra autoridad en el mundo. Porque si no aprendemos a obedecer a Dios en casa, mucho menos vamos a obedecer a Dios fuera de casa. Y de hecho, la familia, que es el diseño de Dios, es nuestra escuela. En la familia es donde aprendemos a obedecer, en la familia es donde aprendemos que hay autoridades, en la familia es donde aprendemos que hay consecuencias por hacer lo bueno y por hacer lo malo. Es en casa donde aprendemos el trato con nuestros semejantes. En casa es donde nosotros aprendemos a respetar la privacidad. En casa es donde nosotros aprendemos a respetar el espacio de otro. En casa es donde aprendemos a los buenos modales, la educación, cómo tratarnos, cómo tratar a los demás. Entonces, en este primer mandamiento de obediencia, es muy importante que captemos cuál es la responsabilidad de los hijos. Si tienes padres cristianos, dale gracias a Dios y obedece a tus padres con amor y de corazón, porque ellos aman a Dios y te están dando un privilegio enorme, que es crecer en el seno de una familia cristiana. En mi experiencia propia no tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana. Mis padres no eran cristianos, mis hermanos no eran cristianos. Fui el primero de mi familia en conocer a Cristo y conocí al Señor Jesucristo como Salvador personal a la edad de 15 años, en mi plena adolescencia, y en casa no tenía el apoyo espiritual que necesitaba, pero que gracias a Dios encontré en la iglesia, encontré padres espirituales, madres espirituales, hermanos espirituales en la iglesia que me ayudaron a crecer, que me ayudaron en la toma de decisiones para el Señor, que el Señor utilizó a esas personas para guiarme en moldear mi carácter para el Señor. Hoy puedo decir que soy lo que soy por la gracia de Dios, porque el Señor utilizó a personas en mi vida que me ayudaron, y con el tiempo tuve el privilegio de guiar a mi mamá a los pies de Cristo, de guiar a varios hermanos a los pies de Cristo. Pero, hermanos, hijos especialmente, quiero decirte, crecer en un hogar cristiano es un gran privilegio. Cuando fui creciendo en mi juventud, miraba a otras familias cristianas y pensaba, Señor, ¿cómo me encantaría tener una familia cristiana? ¿Cómo quisiera tener una esposa cristiana, un hogar cristiano? Hoy, mirando hacia atrás y mirando mi presente, quiero dar gracias a Dios porque Él me dio una esposa cristiana y mis hijos tienen un papá cristiano y una mamá cristiana y pueden crecer también en un hogar cristiano. Y entonces es un gran privilegio. El hijo que no aprende a obedecer a sus padres está desarrollando una ingratitud tremenda y eso no es algo
que debería suceder. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Dios lo hace y lo dice con razón, porque cómo no darle honra y gloria, honra, respeto a aquellos que nos han dado la vida, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es este primer punto en lo que es el desarrollo del papel y del rol de los hijos dentro del hogar. Es muy importante que los hijos obedezcan a los padres. Esto trae orden en el hogar. Esto trae, por supuesto, bendición al hogar. Esto trae paz en el hogar. Y este mandamiento, por supuesto, involucra a los padres. Porque si los padres no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, no enseñamos a nuestros hijos la obediencia, es muy difícil que ellos aprendan a obedecer. Entonces nosotros como padres tenemos que aprender a obedecer a nuestro Padre Celestial para que nuestros hijos vean nuestra vida de obediencia y así ellos puedan entender y ver por nuestro ejemplo cómo un hijo debe obedecer a su padre. ¿Sí? Es muy importante entonces obedecer. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Otro de los aspectos del papel que desempeñan los hijos en el hogar tiene que ver con la honra a los padres, ¿sí? Pablo en Efesios se apoya en el quinto mandamiento para endosar y para fortalecer la instrucción dada en el versículo 1. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, otra vez, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahora Pablo se apoya en la palabra de Dios en el versículo 2, tomando como base la ley, los 10 mandamientos, y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien. Quiero decirte, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere ayudarte a cumplir tus propósitos, tus anhelos, tus sueños. Pero eso está ligado a tu actitud y a tu desempeño como hijo o como hija dentro de tu hogar en relación a tus padres, ¿sí? Honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? En el libro de Deuteronomio también, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio nuevamente al pueblo, a la siguiente generación, la repetición de la ley, en el capítulo 5 de Deuteronomio, donde también encontramos registrados los 10 mandamientos, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hijo, hija, ¿quieres prosperar en tu vida? ¿Quieres que te vaya bien? Obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Dios quiere que te vaya bien, pero tienes tú una parte, una responsabilidad en esa bendición. Tienes que estar dispuesto y dispuesta a obedecer a tus padres y honrar la vida de ellos. Aunque este mandamiento se menciona por separado, está muy relacionado con el anterior, porque honrar a los padres significa que el hijo y la hija los considere dignos de respeto. Ellos están ahí, Dios te ha dado un padre, Dios te ha dado una madre, y tu responsabilidad es darles honor, darles respeto, darles honra. Vivimos en un mundo, en una sociedad, tristemente, donde los hijos, adolescentes y aún de los más niños, los jóvenes, no respetan en ninguna manera a los padres. Escuchamos a niños aún proferir insultos hacia sus padres. Eso es una vergüenza, es una deshonra. Y papá, mamá, abuelo, abuela, no permitas que tu hijo o tu nieto te falte el respeto. Que aprendan nuestros hijos a respetar, a decir gracias, a mostrar respeto hacia los mayores, hacia los adultos. ¿Sí? Los hijos necesitan entonces considerar dignos de respeto a sus padres.
tenerlos en alta estima, valorarlos, amarlos profundamente y por lo tanto someterse a la autoridad de los padres. También es importante entender que este mandamiento de obedecer y honrar a los padres tiene una doble promesa. Una doble promesa. La palabra de Dios nos dice para que te vaya bien, para que te vaya bien. Esta es una promesa de una vida más exitosa, de una vida próspera, de una vida bendecida por Dios. Qué importante es que los hijos aprendan a buscar la bendición de sus padres en sus decisiones. Los hijos van obedeciendo a medida que van creciendo, pero ahora que en nuestra propia experiencia, por ejemplo, estamos criando hijos adolescentes, nos damos cuenta que no es tan fácil para los hijos desempeñar su papel, porque obviamente están cambiando las etapas, vienen situaciones nuevas a su vida, las emociones también están jugando dentro de ellos y es muy importante ahí que los padres podamos con firmeza y con amor guiarlos y dirigirlos en los caminos de Dios para que ellos puedan ser bendecidos por el Señor y aprender a obedecer aunque cueste, porque el propósito es que les vaya bien. Dios quiere que les vaya bien. Ellos tienen que escuchar y hacer caso de las advertencias que sus padres les dan, que les ayudarán a evitar muchos peligros y daños físicos, mentales, emocionales y aún así espirituales. Si me acompañan, por favor, al libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 4, la palabra de Dios nos habla acerca de las palabras de Salomón y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, oíd hijos, porque para obedecer a los padres, los hijos necesitan aprender a escuchar las instrucciones, prestar atención. Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, qué bendición es saber que contamos con un padre que nos enseña, una madre que dirige esa enseñanza, esa instrucción, y los hijos escuchan y obedecen. El resultado es bendición, éxito, prosperidad, que te vaya bien. Y seas también la otra promesa de larga vida sobre la tierra. Tristemente a diario uno no tiene más que mirar las noticias en el internet o mirar el diario o el informativo y ver cómo a diario muchos jóvenes pierden la vida en rapiñas, a la salida de los boliches, jóvenes en peleas, en robos, en accidentes que tienen a causa del alcoholismo y de la drogadicción, manejando vehículos. Y cuántas tragedias en los jóvenes que pierden la vida en la etapa plena de su vida. Pierden en la juventud la vida de una manera innecesaria y creo que gran parte de toda esta tragedia se debe a que los hijos han abandonado el hogar, han abandonado los preceptos de Dios, han optado por el camino de la rebeldía. Y por supuesto, estando bajo el lazo de Satanás, sufren las consecuencias de la vida perdida. Dios quiere que tengas una larga vida y no solamente una vida larga en este plano terrenal, sino que tengas vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice que seas de larga vida sobre la tierra, Dios está diciendo para que vivas muchos años. Está comprobado que las personas que son más felices y no tienen conflictos importantes con sus seres queridos, especialmente con sus padres, tienden a vivir una vida mucho más longeva. Honrar a los padres también significa que los hijos deben proveer para sus necesidades materiales cuando llegue el tiempo de hacerlo. Hay un tiempo en la vida donde los hijos deben aportar para sus padres, apoyar a sus padres y ayudarlos. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Timoteo, capítulo 5,
en referencia a esto, en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo escribe también a Timoteo dándole instrucciones y diciendo este principio en el capítulo 5, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Como hijos, si tú eres un hijo, eres joven, eres una muchacha que trabajas y aún vives bajo el techo de tus padres o no, tu responsabilidad también es honrar a tus padres materialmente, ayudarlos. Dice aquí la Biblia algo muy hermoso, recompensar, porque ellos se sacrificaron, ellos te ayudaron, ellos te enseñaron, ellos invirtieron en ti para que puedas tener ese trabajo que tienes hoy, para que tengas el nivel de estudio que tienes hoy. Y aprender a honrar a nuestros padres es algo muy, muy importante. Y quiero también animarte, hijo, con este otro punto de este mensaje. No solamente honrar a nuestros padres, no solamente obedecer a nuestros padres, pero también aprender a escuchar el consejo de los padres. El consejo de los padres. Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces encontramos ahí que se nos instruye a los hijos a escuchar la instrucción, los consejos, las recomendaciones de nuestros padres. La instrucción y los consejos que nos dan los papás son muy valiosos para nuestra vida. Y si lo seguimos, podremos vivir entonces con sabiduría. Proverbios capítulo 4 otra vez, pero el versículo 20 al 27. Proverbios 4, 20 hasta el 27. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aprender a escuchar el consejo de nuestros padres. Proverbios 13:18, Proverbios 19:20 también nos proporcionan apoyo en este aspecto. Finalmente, para cerrar en cuanto a este tema de la responsabilidad y el rol, el papel que desempeñan los hijos en el hogar, hijos, sea agradecido para con tus padres. Por lo general, todos los hijos, al estar tan acostumbrados a recibir de los padres las cosas necesarias para la vida, no nos damos cuenta que deberíamos ser más agradecidos con ellos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de ser agradecidos con los papás? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a mamá o a papá: gracias mamá por la comida, gracias papá por el trabajo que haces, gracias papá por ayudarme con los deberes, gracias mamá por ese consejo que me diste? ¿Cuándo fue la última vez que animaste a tus padres con una palabra de agradecimiento y reconocimiento? ¿Sí? Ser agradecidos no es algo que deberíamos nosotros dejarlo pasar mucho tiempo. Tenemos la tendencia a dar por sentado que ellos nos darán siempre todo lo que puedan y no lo valoramos, no valoramos su esfuerzo, no valoramos el sacrificio. A veces los hijos piden de los padres cosas que ellos mismos no pueden, porque hacen lo que más está a su alcance. Entonces, qué importante es que aprendamos a expresar nuestra gratitud de todo corazón por todo lo que tus padres te dan, sea mucho, sea poco. Ellos lo hacen con todo el sacrificio, con todo el esfuerzo para que te vaya bien. La pregunta es: ¿ellos saben tus padres que tú estás agradecido?
La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, y sed agradecidos. Cuando los hijos entienden el papel y el rol que Dios bíblicamente les ha dado, el hogar experimenta bendición, experimenta las bendiciones de Dios en una manera abundante, experimentan paz y experimentan también las riquezas de la gracia de Dios en otra dimensión. Hermanos, que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, que podamos todos como hijos, sobre todo hijos de Dios, poder ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y quiero decirte para terminar que si aún tú no eres salvo, no eres un hijo de Dios por la fe en Cristo, quiero decirte que el Señor te está esperando con los brazos abiertos porque Él quiere darte vida eterna, salvación eterna, darte el privilegio de ser hecho hijo de Dios y pasar a ser miembro de la familia de Dios. Por eso quiero invitarte esta tarde, esta mañana, cuando me estés escuchando, quiero invitarte a que inclines tu rostro y le pidas a Dios que te perdone tus pecados, que limpie tu corazón. Si te das cuenta que eres un pecador, que estás perdido, puedes en esta tarde encontrar la salvación y reconciliarte con Dios mediante Jesucristo el Salvador y pasar por la fe a ser hecho hijo o hija de Dios. Y si tienes ya ese privilegio y tienes padres, ya sean creyentes o no, agradece al Señor y ponte bajo la autoridad de la palabra de Dios y obedece en el Señor a tus padres con gratitud y con gozo, porque es una bendición de Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga ricamente.